Nos encontramos en Altamira, en la fraternidad Nain Reed. Aquí se efectuará un evento relacionado con el maestro Maimónides, médico, filósofo y experto en la literatura rabínica. Los ponentes serán el doctor Abraham Criboy, el doctor Otolima Gómez y el rabino Avi Aselén. Estudiaremos y hablaremos sobre la vida y la obra de este gran maestro y también recibiremos preguntas de las personas que participen en este foro. Rabino y Maimónides teólogo. Vimos entonces el Maimónides médico, ahora vemos el Maimónides rabino y el Maimónides teólogo. Este es el Maimónides filósofo. La obra de Maimónides fue discutida por el judaísmo debido a su oposición al misticismo y por la influencia de la filosofía de Aristóteles, discutiendo la relación de esa filosofía aristotélica con el judaísmo. La Guía de los Perplejos, escrita en el año 1190, es la clave de su pensamiento filosófico. Ejerció una fuerte influencia en círculos tan judíos como dando que no hay contradicción en los puntos en que fe y razón parecen oponerse. Es decir, establece una conciliación entre el sentido literal de las escrituras y las verdades racionales, acudiendo a la interpretación alegórica en caso de conflicto, como posteriormente el doctor Criboy nos va a contar. Repito, este es el Maimónides filósofo. A través de argumentos cuidadosos y estrictos, Rambam sometió el sistema aristotélico a un análisis crítico, fijando que partes del mismo podían ser aceptadas por el judaísmo y cuáles tenían que ser rechazadas. Pero muy importante, ser rechazadas, pero ¿por qué? Tiene su explicación, que el rabino amablemente nos va a explicar. Los puntos de vista de Rambam no fueron aceptados por todos los versados en la Torá. Varias personalidades destacadas de la época se mostraron en desacuerdo con él. Abundan en la literatura filosófica discusiones y debates desde el siglo XII hasta nuestros días sobre estas discrepancias. Como objeto de estudio. La segunda, ¿quién es el enfermo? Y en tercer lugar, ¿qué significa la enfermedad para quien está enfermo? No me voy a referir, por razones obvias y por el tiempo, a la tercera pregunta, porque no es una respuesta que depende de la medicina, es un problema filosófico y ontológico. Yo pienso que es el primer rabino que en sus libros de leyes metió también la parte que refiere a la parte ética, a la parte emocional. Siempre los rabinos en el judaísmo están tocando más la parte práctica, la parte de los preceptos. Yo me pregunto por qué Maimónides llegó a esa conclusión de juntar esas dos cosas, la parte emocional, la parte mental y la parte física. Primeramente, la fuente que Maimónides escribió unas leyes que se llaman en hebreo el Hot Lot, es decir, las leyes de la ética. Está haciendo una comparación completa entre la enfermedad física y la enfermedad mental. Está ligando entre los dos y dice que una persona, si no está sana mentalmente, nunca llegará a ser sana físicamente. Igualmente al revés, una persona que no es sana físicamente le va a influir mucho a la parte mental.
Estamos en un desarrollo espectacular de la medicina, en la tecnología, en la ciencia, en sus diferentes ramas, desde lo más chiquito del genoma hasta lo más grande como la resonancia magnética, el emisor de positrones, y lamentablemente con un empuje enorme que aparece como la medicina basada en evidencia. Vamos a dar lo mejor al paciente, pero eso se ha desviado un poco hacia la parte puramente química, somática, física, y se olvida del ser humano como un ente como usted. Yo diría dos cositas aquí. Una, Maimónides estuvo casi 12, 13 años bajo persecución desde los 13 años hasta que llegó a Egipto a apostar, y luego allá tuvo también un acontecimiento sumamente intenso que fue la pérdida del hermano David, que se tuvo un naufragio, y era David el que mantenía a Maimónides para que él se dedicara al estudio. Una vez que muere, prácticamente la parte económica de Maimónides pasa con una crisis reactiva de un año de depresión. Entra en depresión severa, pasa un año prácticamente en cama. Sin embargo, tiene que tomar decisiones, cómo se va a mantener ahora con la esposa del hijo y un hijo, pues, y un nieto en ese aspecto, y un sobrino en ese aspecto. Entonces, tiene que tomar la decisión cómo va a seguir la vida. Y en ese periodo vuelve a tomar la medicina, que algo empezó en Córdoba, en España, continuó en Fez, en Marruecos, con unos colegas que estaban allí, y luego le dice, bueno, tengo que dedicarme a la medicina para sostenerme. En ese periodo pienso que recibió las mejores lecciones de la vida cuando le dio la oportunidad de hacer su introversión, darse cuenta de lo que es el ser humano, darse cuenta de los sufrimientos, y particularmente después se convierte en el médico más afamado de la región y por supuesto también del mundo en aquellas circunstancias. Allí es donde se abre ese camino, donde Maimónides pone el acento en la parte emocional de los seres humanos, y de allí pues como cuando uno se lava, se mete a la tilla y sale depurado, igualmente pues en estos aspectos psicosomáticos hay que también depurarlo desde el punto de vista íntegro. Y está transgrediendo una ley de la tradición judía. Todo el mundo pregunta, ¿cómo puede ser? Si una persona va a la guerra y tiene miedo y no puedo controlarlo, no puedo hacer nada. Maimónides quiere enseñarnos que la religión prácticamente nos enseña cómo controlar nuestros instintos y sentimientos. Es verdad que el orden es el cerebro, el corazón y después el hígado, prácticamente, que simboliza los instintos y los deseos de la persona. Maimónides hace un juego de palabras, porque si agarramos en hebreo las palabras cerebro, que es moach, en hebreo corazón es lev, y hígado en hebreo es kabed, sale la inicial de las letras Melech. Es una persona, un rey, que domina, controla su inteligencia, sus sentimientos, sus emociones y sus instintos. Pero cuando una persona cambia el orden y pone, por ejemplo, el corazón encima del cerebro y pone la parte emocional y sentimental encima de la parte intelectual, ya sale la palabra Lemech. La palabra Lemech es una persona desequilibrada mentalmente.